desde Canarias de la mejor manera posible. Muchísimas gracias otra vez y por seguirnos en todas las actividades que organizamos, y gracias también al resto de entidades europeístas canarias coorganizadoras de este evento, como es el Consejo Canario del Movimiento Europeo y los dos centros de documentación europea de la Universidad de La Laguna y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Antes de empezar, información de carácter práctico, audio y cámara apagada, ya está. Este webinar contará con 3 ponencias, como pueden ver en la pantalla, con Michelle Perelló, de Consulta Europa, y Ángel Adel, de Euravia. Las preguntas, por favor, se hacen a través del chat y yo se las pasaré a los y las ponentes al final de las 3 intervenciones. A las 11:20 tendremos un descanso de 10 minutos para que luego cada cual se vaya al taller que ha elegido, tanto verde como digital, con el link que le han mandado. Sin más, voy a presentar a Michelle. Hola Michelle, que ya estás en pantalla. Es, aparte de amiga y gran colaboradora de Europa Direct Canarias, por lo que doy las gracias. Es directora de Consulta Europa. Es una consultora con más de 10 años de experiencia en proyectos europeos de investigación, innovación y educación, que ha trabajado varios años en Bruselas, ocupándose también del OBU. Consulta Europa tiene sede aquí en Canarias, tiene muchísima experiencia en consultoría y también en la idiosincrasia canaria, y en este momento tiene activos 6 proyectos de Horizonte 2020, de los cuales está coordinando 3 proyectos y en los otros participa como socio. Ha estado asesorando a empresas, universidades, administraciones públicas, gestión directa de fondos estructurales, etc. Nos va a hablar del nuevo reglamento europeo para el Fondo de Recuperación y Resiliencia, importantísimo para el que no se lo haya leído, y la segunda de los PERTES, cómo se presentan. Bueno, sin más, les dejo y que aprovechen la jornada. Michelle, cuando quieras. Muchas gracias, Cristina, y bienvenidos a todos. Voy a compartir mi pantalla. Confírmeme que la pueden ver, por favor. Yo creo que no. Esperen un segundo. Aquí. A ver. Ahora sí. Perfecto. Muy bien, perfecto. Pues voy a intentar ser... solo un segundo que tengo un problema de audio. Perfecto. Pues voy a intentar ser breve, pero ir al grano, porque creo que todos estamos muy interesados en las novedades del mecanismo de recuperación y resiliencia. En particular voy a pues, contar un poco más en detalle lo que se ha decidido y lo que se ha reglamentado con el nuevo reglamento europeo que se propuso, que se emitió en febrero de ese año. Y, perdonen, perfecto. Pues el reglamento que regula el mecanismo de recuperación y resiliencia es el 2021-2041. Y en particular define cuáles son los objetivos, la financiación de ese mecanismo, las modalidades de distribución de la financiación y las normas para la concesión de la financiación. Empezamos viendo los objetivos de ese mecanismo. El objetivo general es fomentar la cohesión económica, social y territorial de la Unión Europea, mejorando por un lado la resiliencia frente a la crisis generada por el COVID-19 y también mejorando el potencial de crecimiento, es decir, que hay una óptica de futuro y no solo de respuesta a la crisis, mitigando el impacto social y económico de la crisis, en particular en las mujeres. Veremos que el tema de la igualdad de género y de la igualdad de oportunidades para todos es un tema que se repite en el reglamento y veremos también en los planes de resiliencia, en particular el plan español. Y de hecho,
el objetivo del mecanismo es también de contribuir a la aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales, apoyar la transición ecológica y la consecución de los objetivos climáticos de la Unión Europea para 2030 y el objetivo de neutralidad climática para 2050, y también apoyar la transición digital. Entonces, ese es el objetivo general del mecanismo de recuperación y resiliencia, y el objetivo específico, tal y como está recogido en el reglamento, es precisamente proporcionar a los Estados miembros ayuda financiera para que puedan conseguir ese objetivo general. Hay 6 pilares o grandes ámbitos de actuación que están descritos en el reglamento. El primero es el de transición ecológica y el segundo el de transición digital, y de hecho el taller de hoy va dirigido luego, sobre todo en la parte práctica, a ayudar a los participantes a prepararse para la presentación de proyectos para el Green Deal o para la transición digital. Los otros 4 pilares son el crecimiento inteligente, sostenible e integrador, y en ese sentido se entiende un crecimiento que abarca no solo la cohesión económica, el empleo, la productividad, la competitividad, el apoyo a la investigación, el desarrollo y la innovación, y también a un mercado interior que se vea fuerte gracias a la participación de pymes que son sólidas. Luego, el cuarto pilar, el pilar de la cohesión social y territorial. El quinto, de salud y resiliencia económica, social e institucional. Y el último es un pilar relativo a los aspectos más sociales, que es la creación de políticas para la próxima generación, para la infancia y la juventud, y en particular políticas relacionadas con la educación y la formación y el desarrollo de capacidades. Entonces, estos son los 6 pilares, los 6 grandes ámbitos de actuación dentro de los cuales se van a enmarcar las iniciativas, las acciones que se financien con ese mecanismo. Ya veremos que luego esos pilares se declinan en iniciativas concretas o en políticas concretas dentro de los planes de resiliencia y se traducirán concretamente en propuestas de proyectos. Otro aspecto importante que regula ese reglamento es el tema de la financiación. Realmente el establecimiento del instrumento de recuperación es parte de otro reglamento que fue aprobado en diciembre de 2020. Pero en el reglamento último que se aprobó en febrero, vuelven a definir cuáles son los recursos financieros, y en particular vemos que hay casi 385.000 millones de euros que serán disponibles en forma de ayuda no reembolsable y reembolsable. Y ese presupuesto realmente se distribuye entre diferentes políticas. Entonces vemos que hay un apartado específico que es el mecanismo de recuperación y resiliencia, que son 312.500 millones de euros, y luego tenemos otros apartados que van relacionados con otras políticas de la Unión Europea, y entonces serán gestionados en el marco de esas políticas, ¿sí? En el caso de la política de cohesión, de la política regional, el presupuesto son 47.500 millones de euros. En el caso de investigación e innovación tenemos 5.000 millones de euros. Luego 10.000 millones de euros para territorios en transición hacia una economía climáticamente neutra. Y por último tenemos 7.500 millones para desarrollo en zonas rurales. Luego tenemos otra partida que son realmente préstamos a los Estados miembros. Veremos después que los Estados miembros de hecho tendrán la posibilidad, no ahora sino más adelante, de pedir préstamos a la Unión Europea para la implementación de sus programas de reforma. Y luego hay un apartado de 5.600 millones de euros que va más bien dirigido a financiar políticas internas de la Unión Europea.
¿Cómo se repartirán esos fondos? Realmente se han hecho varios, hay una metodología de cálculo que ha definido la dotación presupuestaria por país y que está calculada en función de la población, del Producto Interior Bruto y también de las tasas de desempleo. Pero luego ha habido también una ulterior metodología de cálculo que está basada en función de indicadores económicos anteriores a la pandemia, es decir, a la situación de los países, de los Estados miembros, antes de que explotase la pandemia del COVID, y que van a definir realmente el 70% de los fondos. Y luego el restante 30% se calculará según la evolución que cada Estado miembro vaya teniendo entre 2020 y 2022. Si algunos pues, asistieron al otro seminario organizado por Europe Direct el mes pasado, habíamos hablado de la repartición entre Estados miembros y habíamos visto que España es realmente el país, después de Italia, que tiene realmente la dotación presupuestaria más alta y concretamente estamos hablando de 140.000 millones de euros, de los cuales 72.000 millones realmente ya serán asignados a España para el periodo 2021-2023 y van a ser realmente ayudas a fondo perdido, entonces van a ser ayudas no reembolsables. Y luego llegarán también, siempre en el mismo periodo, 79.000 millones de euros que vienen de la política de cohesión y de la política agrícola común. Hablando de fondos, porque claro, estamos hablando de fondos diferentes y creo que eso es un tema que para muchas personas, muchas empresas y muchas organizaciones resulta un poco complicado de entender. Realmente el mecanismo de recuperación y resiliencia va a también a distribuirse a través de fondos que ya conocemos, que son los fondos estructurales, como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión y el Fondo de Transición Justa, y otros fondos que realmente ya están operando en los países, en los Estados miembros y en las regiones. Entonces el mecanismo de recuperación y resiliencia va también a financiar a través de esos fondos determinadas iniciativas y determinadas acciones, según un principio que está recogido en el reglamento de febrero, que es el principio de adicionalidad y complementariedad. Entonces, todas las acciones que sean financiadas en el marco del mecanismo de recuperación y resiliencia van a poder ser financiadas con presupuestos. Esperen que voy a intentar silenciar los participantes. Perfecto. Van a recibir financiación en el marco del mecanismo y financiación también en el marco de las otras políticas europeas. Entonces no va a haber un problema de doble financiación, en cambio se va a valorar la complementariedad y la sinergia entre los fondos siempre y cuando obviamente no se utilice la financiación para, no haya doble financiación para un mismo coste o para un mismo, una misma actividad. Perfecto. Entonces, perdonen. Perfecto. El mecanismo de recuperación y resiliencia tiene dos prioridades verticales, es decir, dos prioridades temáticas que seguramente muchos de ustedes conocerán. Una es de la transición ecológica y la otra es la transición digital. Y en particular para la transición ecológica, se prevé que los estados tendrán que gastar por lo menos el 37% del presupuesto que recibirán en el marco del mecanismo. Y para la transición digital deberán gastar por lo menos el 20%. Esas son las prioridades verticales. Luego hay unas prioridades horizontales que son relacionadas más con los aspectos sociales
del mecanismo, y son la igualdad de género y de oportunidades, la contribución al pilar de derecho social y el respecto de las prescripciones, las indicaciones del Fondo de Garantía Juvenil. Perfecto. Entonces, es el mecanismo de recuperación y resiliencia y en particular ese reglamento. ¿Cómo se va a implementar? Pues la distribución de los fondos realmente, aunque se haya hecho ya un cálculo, ¿no?, de cuál debería ser la dotación presupuestaria para cada país, realmente los países, para poder acceder a esos fondos, tienen que presentar unos planes de recuperación y resiliencia. Y esos planes son desarrollados por cada país siguiendo un proceso de alguna manera participativo. De hecho, los planes tendrán que describir el proceso de consulta que han tenido con las diferentes partes interesadas, que sea del sector económico y que sea también de la sociedad civil, y tienen que contar con la participación de autoridades regionales y locales que tienen que haber sido involucradas en el desarrollo de los planes. Esos planes tienen que responder a unos retos y a unas prioridades que han sido definidas por el semestre europeo. El semestre europeo, de hecho, va a tener más importancia porque va realmente de alguna manera a recomendar y dirigir un poco el diseño de las reformas nacionales que van a ser incluidas en los planes de recuperación y resiliencia. Esos planes también tienes que seguir y responder a las recomendaciones del Consejo Europeo sobre política económica, y tiene que ser en línea con los planes nacionales de energía y clima. Como dije antes, tienen que presentar el resumen de lo que ha sido el proceso participativo con el cual han llegado al desarrollo del plan. Tienen que establecer la contribución prevista para la igualdad de género y la igualdad de oportunidades para todos. Y hay un plazo que ha sido establecido para la presentación de esos planes, que es el 30 de abril de 2021. El plan de España, que voy a describir brevemente, realmente ya ha sido compartido, publicado, pero la Comisión va a tener tiempo, 2 meses, para poder aprobar los planes de recuperación y resiliencia de todos los países. Entonces, a partir de junio, supuestamente tendremos la aprobación de esos planes y oficialmente podrá ponerse en marcha el lanzamiento de la convocatoria y la implementación de los planes con pues, las convocatorias, las licitaciones que descenderán de las actuaciones previstas. Importante es que los gastos elegibles dentro de esos planes pueden tener carácter retroactivo, es decir, que serán elegibles iniciativas que ya se hayan empezado, y efectivamente la fecha de elegibilidad de los gastos es desde el 1 de febrero de 2020. Y los Estados miembros tienen que comprometer jurídicamente el 70% de los fondos de aquí a finales de 2022. Entonces, de esos fondos efectivamente habrá que gastar la mayoría antes de finales de 2022. Entonces, la Comisión, una vez presentados los planes, tendrá un plazo de 2 meses para su presentación, y el reglamento define también cuáles van a ser los criterios de evaluación de esos planes, y son criterios de pertinencia, eficacia, eficiencia y coherencia. En ese plazo de 2 meses realmente la Comisión va a dialogar con los Estados miembros, y es el momento en el cual van a poder negociar las actuaciones y la reforma que han sido previstas en los planes, y a poder definir pues con mayor detalle o a modificar aspectos que la Comisión
considere que tengan que ser reformados basado en la recomendación del semestre europeo y del Consejo Económico. Y en caso de evaluación positiva, lo que va a pasar es que la Comisión hará una propuesta de decisión de ejecución de los planes que tendrá que ser luego aprobada por el Consejo. Y en esa decisión que el Consejo emita, se establecerán las reformas en los proyectos de inversión que cada Estado miembro va a ejecutar, y se definirán en esos proyectos los hitos, objetivos y las contribuciones financieras de cada plan. Voy brevemente a describir lo que es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. Lo presentamos también en el seminario anterior, y en todo caso la información está disponible en el enlace que pueden ver aquí. Y el plan se compone de 10 políticas palanca, de 30 líneas de acción, y cada línea de acción se centra en un reto u objetivo específico, y va a recoger proyectos tractores, que son los famosos PERTE, de los cuales hablaremos en la próxima sesión. Como dije antes, por cada política, por cada línea de acción, se deberán definir las metas y los hitos intermedios, los resultados esperados y el número de beneficiarios. Y las prioridades de ese plan tienen que estar y están completamente alineadas con las 7 iniciativas banderas de la Comisión Europea. Aquí les he puesto las iniciativas banderas. Perdonen solo un segundo que intento resolver un problema técnico. Perfecto. Perfecto. Disculpen. Y entonces, esas iniciativas banderas tienen que ver con la puesta en marcha de tecnologías limpias, la mejora de la eficiencia energética y en particular de edificios públicos y privados, el desarrollo de tecnologías que faciliten, aceleren el uso de un transporte sostenible, accesible e inteligente, el despliegue rápido de servicios de banda ancha rápida, incluida la red de fibra y el 5G, la modernización de la administración y de los servicios públicos a través de una mejora y una más amplia digitalización, y un aumento de las capacidades industriales europeas en materia de datos de la nube y desarrollo de procesadores de máxima potencia. Y por último, un tema que es muy importante es el tema de la formación profesional. Y lo mencioné antes, está mencionado directamente en el reglamento, pero el reciclaje y perfeccionamiento de los profesionales y la adaptación de los sistemas educativos para que efectivamente haya ese perfeccionamiento y ese reciclaje de los profesionales es un tema transversal y es una línea directa de acción que tendrán que tener todos los planes de resiliencia, y que efectivamente tiene también el plan español. Realmente yo creo que los participantes están interesados en saber qué tipos de proyectos pueden presentar y cuáles van a ser un poco las prioridades temáticas o el tipo de iniciativa. Y es cierto que ahora mismo, al no tener todavía el plan de resiliencia aprobado, no tener todavía las convocatorias lanzadas, es muy difícil poder hacer una valoración. Pero en el reglamento, uno de los anexos incluye los campos de intervención que la Comisión Europea va a utilizar para poder calcular cómo los planes de resiliencia y las iniciativas que se financiarán en el marco de los planes de resiliencia contribuyen, por un lado, a los objetivos climáticos y medioambientales, y por un lado a los objetivos relacionados con la transición digital. Entonces, lo que yo les invito a hacer es efectivamente ir a ver en el mismo reglamento, en las tablas que yo os he puesto aquí y he compartido aquí en la presentación, que describen por cada tipo de intervención cuál va a ser el coeficiente
que permitirá valorar a la Comisión cuánto se ha contribuido a esos objetivos, que en el fondo va a ser un elemento de medición de la eficiencia y de la eficacia de los planes. Entonces yo creo que puede ser una buena manera de reflexionar a la hora de querer presentar un proyecto sobre qué tipo de iniciativa, qué tipo de intervención queremos plantear con nuestros proyectos. Entonces, sin querer robar mucho tiempo a la lectura de esas tablas, que son efectivamente varias páginas, sí quería presentar algunos ejemplos para que puedan hacerse una idea más concreta. Luego, en el taller que tendremos sobre Green Deal, hablaremos un poco más en detalle de los tipos de proyectos que se pueden presentar, por ejemplo, en el ámbito del Green Deal y podrán seguramente recibir la misma información para la parte de transición digital. Ejemplos de proyectos de Green Deal, de transición ecológica. Por ejemplo, aquí con el código 022, un ejemplo son procesos de investigación e innovación, transferencia de tecnología y cooperación entre empresas, con especial hincapié en la economía en bajas emisiones de carbono, la resiliencia y la adaptación al cambio climático. Ese tipo de intervención tiene un coeficiente para el cálculo de la ayuda a los objetivos climáticos del 100%, es decir, que contribuye en pleno a los objetivos climáticos y en cambio contribuye en un 40% a los objetivos medioambientales. Pero es evidente que es un tipo de proyecto que seguramente encajaría dentro de los objetivos y la finalidad del mecanismo de recuperación y resiliencia. Miro, por ejemplo, otro código y energía renovable eólica también tiene una contribución del 100% a los objetivos climáticos, una contribución del 40% a los objetivos medioambientales. Y así siguiendo, van a tener la presentación donde están recogidas esas tablas, pero les invito a ir directamente al reglamento para poder tener acceso directo a esas tablas. Otros temas otros tipos de intervenciones que entran en la contribución a los objetivos, por ejemplo, está relacionado con la gestión de agua, con la gestión de residuos, con las medidas de calidad, por ejemplo, del aire, y podríamos seguir así. Como ven, hay varias páginas de códigos, no voy a leerlos todos, y también tenemos las mismas tablas para los objetivos de transición digital. Entonces aquí verán que pues, hay varias intervenciones relacionadas con la red de banda ancha, pero también con el apoyo al desarrollo de capacidades digitales, al desarrollo de soluciones TIC para la administración y a la digitalización de las pymes. Entonces aquí van a tener todos los tipos de intervenciones que de alguna manera se consideran relevantes. Fíjense que en ambos casos, cuando hablamos de transición ecológica y transición digital, hablamos de pues, tecnologías limpias o aplicadas a varios sectores. Entonces, pueden ser aplicadas, por ejemplo, al sector del transporte, y lo mismo pasa con el tema de la digitalización. Si ven aquí tenemos digitalización en el sector sanitario, digitalización del transporte. Entonces, sí es cierto que hay la transición ecológica y digital son prioridades verticales, realmente el objetivo del mecanismo y el objetivo de los planes de resiliencia es que esas transiciones sean instrumentos de desarrollo para un gran abanico de sectores económicos. Pues he terminado con mi primera presentación. Cristina, no recuerdo si queríamos recoger algunas preguntas ahora o sigo y... No, Michelle, sigue y las contestamos Vale. todas al final, a partir de las 11, ¿vale? Vale, Gracias. perfecto, perfecto. Pues esa segunda presentación es centrada sobre los PERTES y la idea es proporcionar información práctica sobre cómo presentarlos y cómo participar. Le he expuesto aquí un poco un resumen de la normativa que acabo de mencionar en la presentación anterior.
que es realmente la normativa a la cual hay que hacer referencia si queremos presentar proyecto en el marco del mecanismo de recuperación y resiliencia. Y en particular, en el caso de los PERTE, realmente son un nuevo tipo de proyecto que no está previsto en los reglamentos europeos, sino que se ha previsto en el Real Decreto Ley 36/2020 del 30 de diciembre. Y que ha aprobado medidas urgentes para la modernización de la administración pública y la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En particular, el decreto ha previsto 3 maneras de acceder a los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia. El primero es efectivamente con esa nueva fórmula de los PERTE, de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, y luego tendremos los otros mecanismos con los cuales seguramente todo el mundo está más familiarizado, que son las subvenciones a través de convocatorias de concurrencia competitiva y los contratos que serán concedidos a través de licitaciones. ¿Qué es un PERTE? Pues los PERTE son proyectos estructurales con gran capacidad de arrastre para el crecimiento, el empleo y la competitividad de la economía española, y tienen que ser realizados por una figura de colaboración público-privada entre administraciones, empresas y centros de investigación. El decreto precisa además que los PERTE pueden ser o un proyecto único o un proyecto integrado que esté compuesto por un grupo de proyectos insertado en una estructura o un plan de trabajo. Entonces, ambos tipos de proyectos se pueden presentar como PERTE, y el tema de la colaboración público-privada es central. Es decir, para que haya un PERTE necesitamos juntarnos con otras organizaciones. Y el decreto prevé 3 tipos de formas de colaboraciones público-privadas. Tenemos por un lado agrupaciones que tendrán que constituirse anteriormente o con finalidad como finalidad la concesión de la ayuda bajo el concepto de ERTE, pero tendrán que haberse de alguna manera agrupado y acordado para la realización de un trabajo conjunto antes de la presentación del PERTE. Luego tenemos los consorcios que conocemos, con los cuales seguramente estamos pues todo más familiarizados, y luego tendremos sociedades a capital mixto, que son sociedades con capital público y privado, pero en las cuales el capital público va a tener una representación, una cuota mayor. Entonces, esos 3 tipos de colaboración público-privada pueden luego presentar un PERTE. ¿Cuáles son los criterios que tienen que tener los PERTES? Son definidos también por el Real Decreto, y son principalmente 6 criterios. El primero es que el PERTE contribuya al crecimiento económico, a la creación de empleo y a la competitividad de la economía española. El segundo es que permita combinar conocimiento, experiencia, recursos financieros y actores económicos, y que con esa combinación permita remediar a importantes deficiencias del mercado o deficiencias sistémicas o retos sociales. Luego, que tenga un importante carácter innovador o que aporte un valor añadido en términos de I+D+I. Entonces, en ese caso estamos hablando de que un desarrollo, por ejemplo, de nuevos productos, servicios o procesos de producción. Luego, que sea importante por su tamaño o alcance, o que suponga un nivel de riesgo tecnológico o financieros muy elevado. Luego, que favorezca la integración y el crecimiento de las pymes, así como el impulso de entornos colaborativos. Y por último, obviamente, que contribuya a uno o más objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. ¿Cómo se presenta un PERTE? Algunos ministerios han lanzado, en particular
han sido el Ministerio de Transición Ecológica, el de Industria, el de Comercio y Turismo, han lanzado en diciembre y en enero manifestaciones de interés para que organizaciones pudieran presentar ideas, propuestas de potenciales PERTE. Realmente esa manifestación de interés iba más bien dirigida a recoger ideas que se pudieran proponer en el marco del plan de recuperación de España. No significa que las organizaciones que no hayan participado en esas manifestaciones de interés no puedan luego presentar un PERTE. Les he puesto aquí el enlace a, por ejemplo, a las dos manifestaciones de interés que han sido lanzadas por el Ministerio de Transición Ecológica y el Ministerio de Industria, porque en ambas se publicó también un formulario para la presentación de las propuestas que creo que pueda ser útil a la hora de querer, por ejemplo, pues presentar un PERTE en el futuro, aunque no es el formulario oficial de presentación de un PERTE, es una guía bastante útil para poder ir ordenando ideas y según una lógica de proyecto. Por falta de tiempo no lo vamos viendo, pero podrán acceder a los enlaces y podrán ver directamente cómo se estructuró la manifestación de interés y la presentación de los proyectos. Luego, si no queremos presentar un PERTE, pero queremos participar en un PERTE, lo que se ha planteado es que se va a crear antes de finales de ese mes, supuestamente, un registro estatal de entidades interesadas en los PERTES. Entonces, una vez que se hayan aprobado PERTES, las entidades interesadas podrán y deberán, sobre todo, antes que nada, inscribirse en ese registro estatal y habrá criterios diferentes según obviamente el PERTE al cual uno quiera participar, pero tendrán que demostrar su experiencia, su capacidad, su conocimiento para efectivamente contribuir a los objetivos y las actividades del PERTE. Habrá unos requisitos cuantitativos y requisitos cualitativos. Y tras pues la aprobación, la inscripción en ese registro, por lo menos tendrán la elegibilidad para poder participar al PERTE. Ese registro tiene que ver, es decir, se va a aplicar a cualquier tipo de entidad, es decir, independientemente de su naturaleza jurídica, entidades públicas o privadas, sin y con ánimo de lucro, tendrán que registrarse. ¿Cuáles son pues, los pasos entonces que nos esperamos? Como dije en la presentación anterior, dentro de abril habrá que presentar el plan a la Comisión Europea y entonces antes de finales de junio pues la Comisión tendrá que aprobar o no el plan de recuperación y resiliencia y en julio tendremos la decisión del Consejo que permite pues, empezar realmente con la implementación del plan. Entonces, supuestamente esperamos que a partir de septiembre, como mucho, se lancen las primeras convocatorias y habrá pues bastante actividad, porque como dije antes, los Estados miembros, entonces España tendrá que comprometer jurídicamente el 70% de los fondos antes de diciembre de 2022. Entonces, realmente esperamos que pues ese año de aquí a finales de 2022 vaya a ser pues bastante con mucho movimiento y mucho lanzamiento de convocatoria. También mencionar que el Real Decreto pues, indica que los tiempos para el lanzamiento de las convocatorias y los plazos para la presentación de solicitudes, que sea para licitaciones o que sea para subvenciones, va a ser acortado. Entonces realmente los plazos serán más cortos que los que tenemos actualmente en convocatorias nacionales. Así que, pues mi recomendación es de estar monitorando las convocatorias en las diferentes páginas de los diferentes ministerios
porque efectivamente los plazos serán cortos y hará falta poder actuar rápidamente. Pues yo creo que he estado dentro de mis tiempos, así que, Cristina, os dejo de compartir la pantalla para que Perfecto, gracias. el próximo ponente pueda hacer su presentación. Vale, muchas gracias, Michelle. Ha estado muy Nada. interesante, la verdad, y tienes muchísimas preguntas. Bueno, ahora presentamos al siguiente ponente, que no sé si está por ahí. Ángel. Por aquí estoy. Ah, perfecto. Hola, buenos días. Desde Canarias te saludamos, ¿no? ¿Dónde estás? En Madrid, ¿no? En Madrid, sí. Sí, vale, perfecto. Bueno, pues Todos presento. confinados. Vale. Es fundador y director gerente de la empresa Euradia Internacional, profesor del Máster en Derecho de la Unión Europea de la Universidad Carlos III de Madrid y ha diseñado también y dirigido proyectos tecnológicos desde el 4º Programa Marco de la Unión Europea. Su experiencia se centra en la planificación estratégica, la generación de ideas innovadoras, en el diseño y orientación de los nuevos negocios innovadores. Y nos va a hablar sobre los programas europeos directos que financian proyectos innovadores. Escucharlo bien porque, vamos, tiene muchísima experiencia y de esto sabe mucho. Pues adelante, Adel. Gracias, Cristina. Me tenéis que habilitar para poder compartir. No puedo compartir pantalla. Me decís que el anfitrión inhabilitó la función de compartir. Vale, no te preocupes. Yo ahora lo pido a los organizadores. Vete hablando y la... Si no, luego se cae atrás. Vale. Ángel, te estamos dejando... Que me trasladéis ahora que soy el administrador, el gestor, vale. Exacto. Es muy sencillito. Bueno, yo voy a hablaros de otro mundo, que son los programas europeos. Ya puedo compartir. Gracias, Michelle. Digamos, son otros fondos complementarios al Next Generation EU que estamos viendo. Estos fondos van a estar disponibles hasta el año 2027 y conforman lo que es el corpus tradicional de la Unión Europea, es decir, todos los programas tradicionales que muchos de ellos ya habéis oído hablar, ¿no? En este periodo se producen cambios relativamente significativos desde un punto de vista estratégico, pero en cierta manera lo que hay es una cierta continuidad. La buena noticia es que hay más financiación de la que había en el periodo anterior y no están los británicos, con lo cual a efectos de probabilidades pues todo esto ha aumentado un poquito, ¿no? Sin más, voy a empezar. Nosotros llevamos trabajando en el ámbito europeo desde el año 94, ya hace un montón de años. Trabajamos como expertos, como evaluadores, representamos a la Comisión en muchos países del mundo y bueno, pues lo que voy a intentar es transmitiros un poco ahora esta experiencia, ¿no? de trabajar en este entorno europeo, que quizá el primer mensaje que yo debía transmitir es, joder, ¿cómo es posible que estemos desde el año 86 en la Unión y todavía, digamos que desconozcamos todavía cómo funciona? Es decir, nos acordamos como Santa Bárbara cuando truena, a pesar de que no le hacemos mucho caso, ¿no? En el día a día, ¿no? Pero bueno, eso sería otra cuestión, ¿no? Voy a empezar un poco también posicionándonos dónde estamos, porque ahora mismo, en este momento histórico en el que estamos, en el año 2021, nos vamos a encontrar con que de la Unión Europea vamos a tener tres marcos comunitarios. El primero, que surgió el año pasado, en el momento en que el COVID hace estragos y fue una respuesta rápida de la Unión Europea para dotar de capacidad a los estados y, digamos, una ayuda de emergencia, que todavía España, por ejemplo, está utilizándolo para pagar los ERTES famosos, ¿no? Que escucharéis en prensa. Pues la mayor parte de los ERTES españoles están saliendo, o sea, se están financiando con cargo a este mecanismo que se llama SUREMERE, ¿no? Que es un mecanismo solo estatal, ahí no podemos actuar, ¿no? Pero en este momento nos encontramos con que sí tenemos dos marcos financieros o dos tipos de fondos. Por un lado está el Next Generation EU que ha comentado Michelle, que son esos 750.000 millones de euros, que veis que tiene un marco temporal, va del año 2021 al 2023, y es la primera vez que la Unión Europea se endeuda al margen de los Estados miembros. Los fondos de Next Generation no es la suma de lo que cada Estado aporta,
sino lo que la Unión Europea ha sido capaz de conseguir como financiación en los mercados internacionales. Y lo que ha hecho es luego repartir, como que se ha comprometido en nombre de todos, y lo que hacemos es repartir esos fondos entre aquellos países pues, que tienen mayores dificultades, que como decía Michel, España e Italia están a la cabeza porque tenemos una estructura completamente obsoleta, vieja, y bueno, que es necesario cambiarla, ¿no? Con lo cual tenemos estos fondos, son fondos temporales, una vez que termine el año 2023 desaparecerán y no volverán más. Eso significa que tenemos que tener proyectos relativamente maduros para ser capaces de terminar la ejecución antes del año 2026, que la Unión Europea nos ha marcado como fecha tope, ¿no?, de liquidación de todos los proyectos. Y luego tenemos, junto a este Next Generation EU, el marco financiero plurianual de toda la vida, el presupuesto tradicional de la Unión Europea, donde están todos los programas que yo voy ahora a trasladaros, que ya es el marco que rige desde el año 2021 al año 2027. Y este marco, donde están estos programas, se financia no acudiendo a mercados o a deuda internacional, sino directamente con las aportaciones de los Estados miembros. Es decir, España pone su parte, Alemania su parte, Francia su parte, entre todos se hacen un presupuesto y ese presupuesto es el que se destina a financiar pues, programas de la Unión Europea. Con lo cual, en el momento actual nos encontramos con que tenemos una senda temporal de posibilidad de presentar proyectos que van desde el año 2021 al año 2027, un fondo temporal que termina en el año 2023 que requiere una cierta estrategia y luego el marco tradicional de toda la vida que nos va a llevar hasta el año 2027. Eso hace que el primer fondo sea extraordinario, que es el Next Generation EU. No va a volver una vez que se termine el año 2027, con lo cual o se aprovecha ahora o digamos que nos olvidamos. Y este fondo va a financiar sobre todo proyectos de inversión y de recuperación económica, dentro de una perspectiva, como decía Michel, de una serie de características que la Unión Europea ha establecido, ¿no? Junto con estos fondos se basan en esas líneas de acción predefinidas que también habéis visto y tienen una gestión nacional, en el sentido que serán los ministerios correspondientes, o bueno, parece ser que se van a crear oficinas descentralizadas de gestión, vamos a ver finalmente cómo queda esto. En cualquier caso son de gestión nacional, es el Estado español el que debe gestionar todos estos fondos y estos fondos de gestión nacional se van también a canalizar, como habéis visto antes, básicamente a través de PERTES o a través de convocatorias solicitaciones, ¿no?, a nivel general. Y frente a esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues preparar y presentar proyectos. Insisto, son proyectos de inversión. Junto con este marco extraordinario tenemos el ordinario de toda la vida, que es el marco financiero plurianual, donde aquí ya directamente este marco financiero plurianual ya lo que hace no es proyectos de inversión y recuperación económica, sino que se van a financiar proyectos que den respuesta a las políticas europeas. Es decir, deben ser proyectos innovadores, adelantados al momento actual, que propongan novedades, que propongan cosas, que propongan nuevas ideas, es decir, que generen un estado del arte. Es decir, se trata con los proyectos europeos de ampliar el conocimiento en la Unión Europea más que financiar en sí mismo a entidades. Y vamos a tener dos tipos de fondos, los estructurales, que lo conoceréis, FEDER, Fondo Social Europeo, etcétera, que es una parte de ese marco financiero que se destina a los Estados miembros y tienen una gestión nacional. Y luego están los fondos de innovación y nuevas soluciones, los fondos de I+D, que se destinan a financiar proyectos novedosos, ¿no?, de cierta manera. Y la Unión Europea lo que hace, cómo funciona es creando programas europeos en muchas ramas del saber. Los estructurales son de gestión europea, como decía, y los innovadores, la mayor parte de ellos, bueno, la totalidad casi, son de gestión europea. Es decir, tenemos que ir a presentar proyectos a Bruselas, generalmente en inglés, y necesitamos además contar con una serie de socios que hablan raro. Necesitamos tener consorcios que nos ayuden a desarrollar y avanzar en esas ideas novedosas que se nos han ocurrido. Y los fondos europeos funcionan básicamente a través de convocatorias, no hay PERTES ni nada por el estilo, y frente a esas convocatorias de cada uno de los programas que vamos a ver de una forma un poco rápida, pues presentaremos proyectos. ¿Qué proyectos son los que la Unión Europea tiene en este periodo? Como sabéis, estamos en el periodo, bueno, se me olvidaba decir que también la Unión Europea tiene tenders y licitaciones internacionales a las cuales podemos presentar proyectos, ya sea en términos de cooperación al desarrollo o de actuar en las diferentes instituciones, pues prestando servicios, y a nivel europeo también vamos a poder conseguir préstamos. En este periodo los instrumentos financieros han crecido en comparación con lo que había en otros periodos anteriores, ¿no?
¿qué tipo de fondos son los que va a haber o cómo se estructura esto dentro del marco financiero plurianual? Bueno, pues todos estos fondos se estructuran en base a una serie de prioridades políticas que la Unión Europea ha definido y para lo que quiere recibir ideas que, digamos, que permitan desarrollar una serie de proyectos. Y así el marco financiero actual, que va del año 2021 al 2027, se divide en 6 prioridades políticas con una séptima que tenga, vamos, que ayude a lo que es la gestión de la administración en el día a día, es decir, los gastos administrativos y demás, y toda la estructura política que tenemos se hace desde la perspectiva de poder responder a los desafíos que la Unión Europea tiene en el mundo actual, ¿no? Y así que tiene esas 6 prioridades políticas, como os decía, que tienen que ver con el mercado único, donde directamente la Unión Europea lo que hace es desarrollar o financiar proyectos que tengan que ver con la investigación, el desarrollo, con la innovación, donde está el programa Horizonte Europa, donde hay un plan que se llama Connecting Europe Facility para financiar infraestructuras europeas, donde está un programa que se llama Digital Europe, que lo veremos luego en la siguiente sesión, y sobre todo se intenta financiar el mercado único y generar actuaciones novedosas que permitan generar competitividad a la economía española, ¿no? El segundo pilar, perdón, se llama Cohesión y Valores, donde digamos, se refleja las necesidades que tenemos de trabajar a nivel interno para establecer un marco o un mercado interior lo más homogéneo posible y evitar todas estas desigualdades y esos desajustes entre los diferentes países de la Unión Europea. El tercer pilar se denomina Recursos Naturales y Medio Ambiente, que lo que hace es financiar proyectos o actuaciones que protejan el medio ambiente y sobre todo aquí está incluida la PAC, la Política Agrícola Común. Y los fondos que vamos a ver ahora son realmente novedosos en este nuevo periodo histórico, en el sentido de que va a ir una línea específica de migración y gestión de fronteras, por todo lo que ya conocéis, es decir, se le da ya carta de naturaleza de primer orden a la necesidad de regular y de actuar en este ámbito. Se ha creado una línea, una prioridad que tiene que ver con la seguridad y la defensa. La defensa empieza a ser ya importante para los países europeos de actuar de una forma única y se van a destinar fondos, programas y financiación para ello. Y se ha reformulado todo el posicionamiento que tiene la Unión Europea en el mundo con un pilar, el último pilar que tiene que ver con la vecindad, o sea, con la política de vecindad de los países que están cerca de la Unión Europea y el mundo en el que nos movemos, ¿no? Estos 5 pilares fundamentalmente se estructuran o se desarrollan, mejor dicho, se destinan ese millón de millones de euros que tiene el presupuesto europeo y van a salir una serie de programas que son los que vamos a ir repasando de una forma más rápida. En primer lugar, en el mercado interior, veis que hay una primera área que tiene que ver con la innovación y la investigación y se incluyen 3 programas fundamentales, Horizon Europe, el reactor ITER y Euratom. La segunda prioridad tiene que ver con inversiones estratégicas europeas, donde hay un fondo de inversiones que genera préstamos, está la Connecting Europe Facility que financia inversiones y el programa Digital Europe que financiará actuaciones avanzadas en el ámbito de las actuaciones digitales, ¿no? Se crearán también mecanismos o programas relacionados con el mercado interior, se mantiene el programa COSME que financiaba a las empresas y además este programa va a seguir financiando actuaciones relacionadas con el turismo, artesanía, etcétera, y el programa espacial europeo que se le refuerza y se invita a participar a prácticamente todos los europeos a utilizar los datos de los satélites, es decir, una de los problemas que tenemos con el espacio es que tenemos ahora ya más de 3 satélites importantes y todavía no los usamos lo que deberíamos, ¿no? La siguiente prioridad política conforma 3 áreas de intervención. La primera tiene que ver con los fondos de desarrollo regional y cohesión. Aquí están los fondos estructurales, ¿no? El FEDER, o el Fondo Cohesión, o la Comunidad Turco-Chipriota. La segunda área tiene que ver con la Unión Económica y Monetaria, donde hay fondos que van destinados sobre todo al euro, a la Unión Económica y Monetaria, al Banco Central Europeo, etc. Y la última área tiene que ver con lo que se ha denominado investir en personas, cohesión social y valores, ¿no? Y dentro de esta prioridad, básicamente están el Fondo Social Europeo, el Erasmus Plus, que os sonará, que es un programa de formación, educación, para jóvenes, para mayores, para niños,
que tiene un ámbito además de deporte, es decir, pues financia también actuaciones deportivas. European Solidarity Corps, el Cuerpo Europeo de Solidaridad, que permite que las entidades públicas, ayuntamientos u otras organizaciones sin ánimo de lucro pues dispongan de voluntarios europeos pues, para desarrollar eventos o para cualquier otro tipo de asistencia que se justifique de una perspectiva europea. Se crea un programa nuevo que se llama Justicia, Derechos y Valores, que es una refundación de los programas que había antes en Europa con los Ciudadanos, que igual os suena, y bueno, Justicia sigue estando, y también Valores, y se financian sobre todo pues, en el ámbito de justicia la armonización de proyectos, pues imaginaros que tienen que ver con qué ocurre con las sentencias de divorcio transnacionales, ¿no? ¿Qué pasa con el cuidado de los niños? Bueno, pues son proyectos para intentar armonizar a la medida de lo posible una respuesta europea a estos problemas que tienen que ver con la frontera de la perspectiva de la justicia, ¿no? El programa Valores, sin embargo, lo que hace es velar por crear una Europa a los ciudadanos, por desarrollar proyectos para evitar la discriminación, las desigualdades contra personas que tengan, que no tengan, que están excluidas de la sociedad. Hay un programa específico para la violencia doméstica que se llama Daphne. Todo eso está dentro de estas líneas de convocatorias europeas, ¿no? Y por último sigue manteniendo el programa Europa Creativa, que financia actuaciones relacionadas con el ámbito audiovisual y de la cultura. Luego veréis que a la derecha hay una especie de bolitas. Esas bolitas tienen que ver con que la Unión Europea genera una serie de programas, como el Fondo de Adaptación a la Globalización, y eso que veis ahí, el Fondo Europeo de Solidaridad, que no está sujeto a una dotación económica precisa, en el sentido de que si hace falta más dinero, se le mete más dinero, y si no es necesario, pues ese no se destina a otras cosas. Que son proyectos que están pivotando y que se crean solo en caso de necesidad, ¿no? Por ejemplo, el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización lo que pretende es financiar si, por ejemplo, si en Canarias hubiera una empresa que tiene más de 500 trabajadores que mañana echa el cierre pues, por la globalización, este fondo viene a paliar un poco la situación de los trabajadores que están en esa empresa. No sea una empresa, sea un territorio, no sea un sector, estos fondos están ahí como para dar ayuda de emergencia, ¿no? y hay que pedirlos, ¿no? El tercer pilar político tiene que ver con el ámbito de los recursos naturales y medio ambiente, y aquí básicamente hay tres programas que muchos os conoceréis, que es el Fondo Europeo de Desarrollo Rural, el FEADER, está también la PAC, la Política Agrícola Común, el Fondo también Marino y Pesquero, y está el programa LIFE, que financia proyectos específicos de cambio climático y de protección medioambiental, ¿no? Y se ha dejado un 25% del presupuesto para actuaciones de mainstreaming, de generar una transversalidad en las actuaciones de medio ambiente. El siguiente pilar es migración y fronteras, gestión de fronteras, que este es nuevo, como os decía, y lo que hace es pues, generar fondos para presentar proyectos que tengan que ver, pues eso, cómo gestionamos fronteras, cómo integramos a los migrantes, cómo evitamos discursos de odio, es decir, una panoplia grandísima de convocatorias, ¿no? A la hora y también tiene una parte relacionada con Frontex, que tiene que ver ese mecanismo que tiene la Unión Europea, que está muy puesta en entredicho con cómo gestionamos, ¿no? Las fronteras en relación con los inmigrantes, ¿no? La siguiente prioridad es seguridad y defensa, esta también es nueva, y hay líneas específicas que van a financiar actuaciones de seguridad. Hay un fondo específico de seguridad interna, también de desnuclearización de determinadas centrales. Para esto habrá convocatorias que van desde la prevención de terrorismo, pasando por los riesgos de infraestructuras críticas, es decir, todo aquello que tenga que ver con la seguridad, desde el ciudadano hasta lo que es una cuestión más de sociedad, ¿no? Se va a crear, ya existe un Fondo Europeo de Defensa que va a financiar proyectos tanto tecnológicos como industriales relacionados con defensa, que pueden ser duales, con lo cual es una línea también complementaria de actuación para aquellos que tuvierais proyectos que pueden ser aplicados, ¿no? al ámbito militar, y va a tener también un Connecting Euro Facility en el ámbito militar, donde se va a intentar crear pasarelas militares por todo el continente que permitan a los ejércitos moverse de una forma rápida, ¿no? Y se termina con una respuesta rápida a las crisis. Veis que a la derecha hay también una serie de bolitas que están en esa situación de que están como cuestiones de emergencia, la European Peace Facility y la ayuda de emergencia, que están un poco para ayudar a resolver conflictos, ¿no? que podrán ir surgiendo, ¿no? Y el último pilar tiene que ver con la vecindad y el mundo, donde aquí se van a financiar proyectos que tengan que ver con pues, proyectos conjuntos con África, básicamente a través de ENI, o aquí va a estar también la cooperación al desarrollo de la Unión Europea, lo que antes era el programa europeo, que ahora se llama cooperación internacional, donde se van a financiar proyectos. Este pilar es otro de los que están más dotados junto con el de innovación para financiar proyectos de cooperación
al desarrollo en cualquier parte del mundo, con lo que la Unión Europea firme acuerdos de asociación. Con lo cual, este es el esquema básico de fondos que la Unión Europea tiene. Y la Unión Europea en este periodo ha pasado de los 58 programas que había, básicamente con una serie de prioridades, que son las que hemos visto, ha pasado a 37. Ha reducido el número de programas, pero digamos que se financia lo mismo. Lo que ha hecho es que los programas sean mucho más grandes, ¿no? Dentro de este marco financiero plurianual vamos a tener a su vez 3 tipos de financiación que tienes que tener en cuenta si quieres hacer proyectos europeos. La primera es que yo puedo presentar proyectos a estos fondos, a estos programas que he visto, pero puedo presentar con proyectos de licitación pública y puedo también presentar proyectos de cooperación al desarrollo en cualquier parte del mundo. Y a su vez voy a poder presentar proyectos para obtener préstamos de una serie de actuaciones o de necesidades, ¿no? Por ejemplo, el Ayuntamiento de Las Palmas, una de las guaguas que creo que va de norte a sur, por ejemplo, pues lo financió con cargo al Plan Juncker, que eran préstamos que la Unión Europea ofrecía, ¿no? Entonces, bueno, pues son préstamos que están abiertos a entidades públicas y a privadas. Y ese esquema de préstamos, proyectos, licitaciones y demás están disponibles en prácticamente todas las instituciones de la Unión Europea, es decir, básicamente quien lanza esos programas que acabo de ver en la Comisión, pero el resto de mecanismos los vamos a tener en el Consejo, en el Parlamento, en el Comité de la Región, en el propio BEI. A su vez, la Comisión Europea está dividida en 34 direcciones generales que tienen todo este esquema de financiación, existen 16 departamentos y hay 6 agencias ejecutivas y a su vez tenemos unas 34 agencias consultivas más, son 40 y tantas agencias centralizadas consultivas que a su vez lanzan también convocatorias, que a su vez lanzan licitaciones, que a su vez están continuamente lanzando cosas, ¿no? Con lo cual, una recomendación para trabajar en el ámbito europeo es intentar generar estrategias, porque si no, ver convocatorias y pegar tiros es prácticamente no conseguir nada. Es decir, se requiere una apuesta y una inversión mínima para estar en este mercado europeo, que lo que va a hacer es ayudar a ser más competitivo y a mejorar, ¿no? ¿Qué tipo de proyectos europeos vamos a poder financiar? Pues mirad, vamos a ver que vamos a tener básicamente 3 clases de proyectos a los que yo puedo presentar proyectos. Bueno, proyectos, ¿verdad? Por un lado están los fondos de gestión nacional, que son fondos estructurales que ahora veremos. Luego están los fondos de gestión mixta, que son fondos estructurales, pero que la Comisión Europea, en vez de que sean los estados que manejen ese dinero, digamos que es la propia Comisión la que decide cómo actuar. Y luego están los fondos europeos ya de Bruselas, los subdirectos, que financian otro tipo de actuaciones. Los primeros financian actuaciones de desarrollo territorial y yo tengo que ir a mi gobierno regional o al nacional a presentar proyectos. Los segundos son el programa Interreg, financian también actuaciones de desarrollo territorial y aquí en realidad no voy a mi gobierno nacional y regional, sino que tengo que presentar proyectos a lo que se denominan las secretarías técnicas conjuntas. Y luego están los fondos europeos de Bruselas, que ya financian proyectos de innovación y más, es decir, tienen que ser proyectos ya con un nivel elevado de conocimiento y de aportación de nuevas ideas, que básicamente lo gestiona la Unión Europea, aunque no solo. Con lo cual es importante saber que cada fondo financia una tipología de proyectos, ¿no? Los fondos de gestión europea lo que hacen es financiar proyectos innovadores y altamente disruptivos, no, por lo menos disruptivos, es decir, que aporten algo nuevo. Los fondos mixtos de Interreg lo que hacen es generar o financiar proyectos de demostración, es decir, con los miembros que tienen un territorio somos capaces de financiar o desarrollar proyectos específicos, con lo cual siempre van a ir dirigidos a mejorar, ¿no?, la dinamización de los territorios. Y luego los proyectos de gestión nacional que financian actuaciones extensivas, es decir, lo que hacen es financiar proyectos necesarios y punto. Es decir, es necesario hacer esto y no se hable más. Pueden ser innovadores o no pueden ser innovadores, pero lo que hacen es generar mecanismos correctivos en el ámbito del mercado interior. Básicamente dejando fuera los fondos estructurales, porque ya son de gestión nacional y vamos a ver cómo quedan ahora con la negociación que se va a hacer. Básicamente tenemos ahora los fondos de gestión mixta, que son los programas Interreg, que a nivel nacional son 8.000 millones de euros y hay 3 opciones. La cooperación territorial y transfronteriza y marítima, que es la cooperación que se hace en la famosa Macaronesa, en la que estáis vosotros, o POCTEFA con Francia o Portugal. La cooperación territorial, que hay 3 programas, SUDOE, que es el sur de Francia, toda la península y Portugal, el eje atlántico, que es también la parte, digamos, más pegada al mar Atlántico de la península, y el Mediterráneo, que es lo mismo, y luego está el MAC, que es el fondo propio específico para Canarias, que es Madeira, Canarias, Azores, y se permite los proyectos con Mauritania, con Senegal y con Cabo Verde, ¿no?
Y luego está la cooperación territorial interregional, que es la última, que se llama Interreg Europa, donde aquí lo que se pretende es financiar proyectos de buenas prácticas. Los dos anteriores Interreg financian proyectos ejecutivos, es decir, de demostración, como hemos visto, y la cooperación territorial interregional financia proyectos de buenas prácticas. Y los proyectos europeos que vamos a poder presentar proyectos, como decía, según las prioridades, pues esos son todos los programas que hay en la prioridad 1, en el ámbito de la innovación. Está el ITER, Aduanas, Digital Europe, Horizon Europe, que financia I+D o proyectos de innovación. En el pilar 2 vamos a tener las convocatorias de Erasmus, Justicia, Derecho y Valores, Europa Creativa, protección del euro, que es conoce con la moneda, y el Cuerpo Europeo de Solidaridad. De todo eso se están empezando a lanzar ya las convocatorias durante este año. En el pilar 3, como programa directo a Bruselas, solo está la convocatoria LIFE. Va a haber dos programas o dos fondos para proyectos de inmigración, y va a haber 4 convocatorias o 4 fondos que van a financiar proyectos de seguridad y defensa. Y luego, en el ámbito de la cooperación internacional, pues va a haber proyectos de ayuda humanitaria, de proyectos de convocatoria de vecindad, etc. Todo eso lo que hace es conformar un mecanismo de programas específicos de la Unión Europea. En cierta manera, la Unión Europea, cuando hace esos programas, pensar que lo que piensa es en por dónde van los tiros del mundo y cómo se puede anticipar a los desafíos que tienen. Es decir, los fondos europeos no están para financiar ni para subvencionar nada. Olvidaros de la palabra ayuda y subvención. Lo mismo con el Next Generation. Yo siempre digo que son fondos de verdad y nos financian proyectos, pero siempre y cuando aportemos algo. Es decir, esto no es pongo cualquier cosa y ya voy a obtener financiación, sino que cualquier proyecto que presentemos es porque realmente estamos generando un nuevo algo, ¿no? Un nuevo protocolo, un nuevo producto, un nuevo modelo, un nuevo algo. Y tenemos que estar continuamente generando ideas nuevas. Y para no pasarme mucho más del tiempo, pues me quedo aquí de una forma rápida y bueno, espero que por lo menos el marco general de los fondos que van a venir los próximos años, pues os haya un poco aclarado. Gracias. Ruth, cuando quieras. Muchísimas gracias. No, soy yo otra vez. Sí. Vamos a empezar con las preguntas, ¿vale? Las tenemos las primeras para Michelle, que se las voy preguntando, ¿vale? De Abel Román Alba. Veo que la fecha límite es el 2022 para la distribución de los fondos. ¿Son estrictamente para los estados? Michelle, el audio. Sí. A ver, el diciembre 22 es para que los estados comprometan jurídicamente los fondos, el 70% de los fondos. Eso no significa que después de esa fecha no puedan seguir comprometiendo fondos, y la duración máxima, es decir, la fecha, el plazo para gastarse los fondos y entonces cerrar con los proyectos es diciembre 2026. Entonces, lo que va a pasar de aquí al próximo año es que se vayan seleccionando los proyectos. Vi que había una pregunta también sobre qué significa comprometer jurídicamente. Comprometer jurídicamente significa que los Estados miembros han seleccionado los proyectos a financiar y han comprometido, por lo menos en el papel, ese presupuesto. No significa que efectivamente se lo hayan gastado, porque eso es ya la ejecución financiera. Vale. De Antonio L. Capa, ¿qué organismo convoca la inscripción en el registro de entidades en los PERTE? Es el Ministerio de Hacienda el que va a estar responsable de la organización de registro. Luego, los diferentes ministerios responsables de las diferentes acciones de las cuales descenderán los PERTE, entiendo que gestionarán los criterios de registro y probablemente gestionen directamente la selección de las entidades que se registren. Entonces, si es pues, proyecto más relacionado con energía renovable o tecnología medioambientales, será el Ministerio de Transición Ecológica, y así diciendo. Vale, de Eli Rodríguez dice que entiendo, es la que dijiste, comprometer los fondos no significa ejecutarlos, ¿cierto? Esa ya está contestada, ¿no? Vale. Correcto, no. Y de Pilar AL, ¿qué quiere decir coeficiente para el cálculo de la ayuda a los objetivos climáticos? ¿Esa es tuya? Vale. Y no, era mía. Era la última, era las últimas transparencias. Y gracias por la pregunta, porque en el poco tiempo me dio miedo no haber facilitado la comprensión, sino verla complicada.
que lo que presenté son las tablas que están incluidas en el reglamento, que van a ser utilizadas por la Comisión Europea para medir la eficiencia y la eficacia de los planes de resiliencia con respecto a la consecución de objetivos climáticos y objetivos medioambientales, y también hay objetivos relacionados con la transición digital. Es decir, los Estados miembros tendrán que demostrar que se han gastado por lo menos el 37% de los fondos en transición ecológica y el 20% en transición digital. ¿Cómo van a demostrar? Pues han creado unas tablas, que son las que presenté, donde se especifica por cada tipo de intervención en qué medida contribuye a esos objetivos. Entonces, realmente esas tablas sirven para la Comisión Europea y para los Estados miembros para valorar si efectivamente con los planes que han implementado han contribuido a esos objetivos y en qué medida. Entonces, no sirven a las organizaciones que queramos presentar proyectos, no vamos a manejar esas tablas o no tal cual como está en el reglamento. Pero creo que a esa altura pueden ser un elemento interesante a considerar para decir, pues quiero presentar un proyecto. ¿Qué tipo de proyecto puedo presentar? Pues seguramente si responde y está en línea con esas tablas, sabemos que va a contribuir a los objetivos que el plan de resiliencia a los cuales tiene que responder. Entonces sabemos que está en línea con lo que el plan de resiliencia necesita conseguir. Entonces es una muy buena indicación para mí para decir, pues efectivamente mi proyecto está bien planteado y voy a tener más posibilidades de éxito. Espero que se entienda mejor ahora. Bueno, si no nos dicen nada, ¿vale? Nos dice, pero antes del 30 de abril habría que presentar el proyecto finalizado. Parece muy poco tiempo. Lo pregunta Naira. No. El 30 de abril es cuando los Estados miembros tienen su plazo para presentar sus planes de resiliencia y transformación y recuperación. Entonces, es el plazo para los Estados miembros. Nos interesa saberlo porque hasta entonces no va a haber convocatoria y hasta que la Comisión no los apruebe, pues no tendremos todavía un detalle de cuáles van a ser las líneas de acción del plan, ¿sí? Entonces, no es un plazo para los comunes mortales, es un plazo para el gobierno de España. Vale, aquí va otra de Juan Ojeda. ¿Hay información de cómo y cuándo se publica la información sobre los PERTE? Vale, Juan Ojeda de Loperca. No te he entendido, Cristina. Que si hay información de cómo y cuándo se publica la información sobre los PERTE. No la hay, pero efectivamente el plazo de abril, es decir, los plazos son los que les he indicado antes. En julio tendremos la aprobación del Consejo. Y yo creo que a partir de julio es cuando tendremos más informaciones sobre los PERTE. Vale. Hasta entonces no puede haber información oficial porque no hay aprobación del Plan Nacional. Claro. Luego pregunta Hidrotec Aguas, ¿por qué una cosa tan económicamente importante como esta no se le ha dado suficientemente difusión para que todos los interesados e interesadas tengamos tiempo de haber presentado propuestas? Máxime cuando entiendo que estos proyectos tienen que estar presentados en un mes. No lo sé, en el sentido de que efectivamente creo que nos ha pillado un poco a todos, pero cuando digo a todos me refiero realmente incluso a las administraciones regionales y nacionales, nos ha pillado un poco todo de sorpresa. Entonces, efectivamente, las manifestaciones de interés se han publicado y gestionado muy rápidamente, pero lo comenté antes, el Real Decreto especifica que los tiempos, es decir, y de hecho el Real Decreto se llama, es para la aprobación de medidas urgentes. Entonces, ese carácter de urgencia se va a aplicar un poco a todos los fondos, las convocatorias que descendan del mecanismo de recuperación y resiliencia. Así que, desgraciadamente, yo creo que tendremos que acostumbrarnos a esos tiempos un poco más rápido. Diferente va a ser el tema de los fondos
a gestión directa que ha presentado Adel, es decir, las convocatorias europeas, Horizonte Europa, los Erasmus, van a seguir todos. Claro, y estas van a seguir y también tendrán bastante dinero, ¿no, Adel? La convocatoria, por supuesto. aparte de... Es un problema, tenemos un problema de país serio, que como pasa, ¿por qué no hay suficiente difusión? Como no salen las cosas que está ocurriendo a nivel español, ¿no? Pues hagáis una idea, nosotros en el periodo anterior, 2013-2014, vía fondos estructurales, como gobierno nacional, recibimos más o menos a nivel de todo el país unos 36.000 millones de euros en fondos estructurales. Bueno, no hemos sido capaces de gastárnoslo. No hemos llegado ni a la mitad de ejecución del gasto real. ¿Qué ocurre? Que tenemos ahora mismo con estos fondos un reto, pero mayúsculo, en gestión. Entonces, lo que tenemos que esperar ahora mismo es que la parte de gestión estatal que están trabajando para agilizar mecanismos estén a la altura. Es decir, la cuestión es que a nivel europeo llevamos mecanismos de gestión del siglo pasado. Es decir, es una cosa alucinante. Entonces, si no somos capaces de gastarnos 36.000, pensar en 140.000 millones en 3 años. O sea, 36.000 en 7, 140 en 3. Pues tenemos un reto mayúsculo, ¿no? Entonces, ¿capillo de sorpresa? No, es decir, es que no tenemos capacidad de gestión a día de hoy. Esa es la realidad. Vamos a ver ahora si somos capaces, de verdad que tenemos un reto como país de primer orden y por eso yo creo que también responsabilidad de todos, porque el Estado no va a dar más de sí. Yo, perdóname, soy bastante pesimista con esto, pero vamos a intentar ayudar a que los proyectos que se presenten vayan en la línea de lo que estaba diciendo Michelle. Es decir, no vale cualquier proyecto, no vale cualquier idea, no vale, es decir, olvidar lo que sean ayudas y subvenciones como tal, sino que tenemos que encarar los proyectos desde una perspectiva de generación de actividad socioeconómica sobre los territorios, que realmente tengan impacto. Esto no es para subvencionar a una empresa, a una institución, un tal, sino para que se generen entornos. ¿Por qué digo esto? Porque si no lo hacemos así, no lo van a rechazar, ya sea el Ministerio o sea Bruselas, cuando haga el recuento de los proyectos y digan, oiga, es que ustedes los impactos que tiene son paupérrimos, ¿no? Y por eso un elemento fundamental en los proyectos que se presenten y se aprueben va a tener que ver con los indicadores que establezcamos para medir qué es lo que estamos consiguiendo, ¿no? Entonces, tenemos que empujar y ayudar de alguna manera, porque de verdad que es que a nivel de gestión estamos francamente mal. Y perdóname que sea tan directo. Bueno, la realidad es la realidad y cada uno la ve diferente. Mira, esta es para ti, Adel. Si se puede acceder a los fondos desde muchas instituciones, agencias de la UE, ¿cómo saber a qué institución acudir y qué criterio deberíamos seguir para seleccionar? Bueno, la mayor parte de todos los programas que yo he visto, los generalistas, van a estar ya vivos hasta el año 2027 y va a haber convocatorias anuales, con lo cual es acceder a cada una de las instituciones, básicamente a la Comisión Europea, ver los programas que nos interesan y básicamente suelen, por ejemplo, en el Horizonte Europa, la Unión Europea suele establecer convocatorias bianuales, con lo cual yo sé a día de hoy lo que se va a convocar este año y el que viene. De otros proyectos, otras convocatorias son anuales. Es establecer una estrategia, es decir, saber qué es lo que nos interesa, qué instituciones son las que podemos tener más interés y luego seguirlas, porque por desgracia no hay un punto específico donde pueda obtener información europea. Hay un elemento que yo creo que en España se usa poco, que sois, por ejemplo, Cristina, vosotros como Europe Direct, es decir, son organizaciones que están precisamente para eso, para saber, oye, dónde ir a ver a nivel europeo. Y no las usamos, están ahí como si fueran, no sé, entidades con la banderita europea. Y no, son entidades que están para gestionar precisamente este tipo de cosas, ¿no? Oye, tienes que ir al consejo, métete aquí, mira este fondo, ahí, la licitación es aquí, ¿no? Están ahí. Pero no existe un punto de referencia europeo donde tú puedas pinchar y que te aparezca, ¿no? Hay que hacer un trabajo proactivo, por desgracia, a nivel europeo todavía, ¿no? Vale, otra pregunta. Ya cada uno la responde porque ya no sé para quién es. ¿Los proyectos se presentan a través de las comunidades autónomas o se presentan individualmente por cada entidad o empresa? Cristina, no sé para quién, creo que era para mí la pregunta. Bueno, el primero, porque ya no ponen para quién es, el primero. Esto es como la feria. Es que, a ver, los fondos, lo que he presentado yo del mecanismo de recuperación y resiliencia se presentarán directamente a los ministerios y hay una parte de fondo que será asignada a los gobiernos regionales, entiendo. Entonces habrá convocatorias regionales también. En el caso de los fondos de gestión directa, pues directamente a la agencia ejecutiva o a la comisión, dependiendo, pero realmente ya serán todas agencias ejecutivas. Vale. Adel, ¿quieres aportar algo? Probablemente se cree alguna agencia descentralizada para gestionar esto,
pero van a ser fundamentalmente, digamos, los ministerios. A nivel general, luego veremos cómo queda todo. Y los gobiernos regionales tienen, a su vez, dentro del plan de resiliencia, una partida específica que se llama REACT-EU, que son fondos estructurales que tienen a disposición también, con lo cual va a haber también convocatorias regionales seguro. Ya se están aplicando los REACT-EU aquí, que yo he visto. Bueno, Sí, nos queda poquito tiempo, ya voy rápido. Preguntan si las entidades sociales del tercer sector pueden presentar proyectos individualmente o es necesario que estén asociadas. A ver, las entidades del tercer sector pueden participar siempre. Y de hecho, yo también en el seminario pasado animé para que se presenten, pero en todos los proyectos, o sea, decir, lo del mecanismo de recuperación y resiliencia y de los fondos de gestión directa, el tema de colaborar va a ser fundamental. Todos los proyectos tendrán que ser en colaboración, y en el caso del mecanismo de recuperación y resiliencia, colaboración público-privada, sí o sí, y en el caso de los fondos de gestión directa, pues siempre trabajamos en partenariados internacionales, así que la colaboración es clave. Y no solo entre organizaciones con el mismo perfil, la idea es que haya una cooperación multiactorial, es decir, que las entidades de la sociedad civil, las asociaciones y otros tipos de organizaciones sin ánimo de lucro se unan a centros de investigación, a empresas y en algunos casos con entidades locales. Eso es lo que se fomenta más y más en cualquier tipo de programa. Vale, perfecto. Perdón, Ángel. No, porque lo que se trata precisamente es de generar impacto. Es decir, ahora, proyectos individuales pequeñitos tendrán muy pocas opciones. Muchos proyectos pequeñitos asociados ya tendrán opciones. Porque si no, uno pequeñito no genera impacto. Es un dinero que llega y no a la sociedad o al territorio y no le genera ningún impacto. Vale, ya estamos en tiempo. Las preguntas que queden se las pasaremos a las ponentes para que las contesten. Y hacemos 10 minutos de descanso para que luego cada cual se conecte al taller, al verde con Michelle y al digital con Ángel. Me despido aquí. Muchísimas gracias a todas y a todos por esta experiencia que ha sido muy, muy participativa. Y bueno, en vista del éxito, pues intentaremos convocar otra formación cuando venga más información, que esto, vamos, cada día que abres el ordenador hay algo nuevo. Pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Ahora nos vemos. Ahora.